y muy de acuerdo con lo que comentó el doctor Perea acerca de que es factible impartir o abordar desde diferentes tópicos eh, la dieta en los trastornos del espectro autista y yo voy a tratar de llevarla a mi terreno. Después de la magistral exposición del doctor Perea, pues yo creo que me simplifica mucho el tema. Yo hablaré con esta agenda, pero de manera muy sucinta, porque hablar de la dieta como la suma de los alimentos consumidos y que si estos se consuman de manera regular es un patrón de alimentación y que esto es variable de acuerdo a la cultura, al ambiente, al individuo y a la economía, a la zona geográfica y sobre todo a la disponibilidad de alimentos y a la economía. De ahí deriva el concepto de alimentación saludable tan traído y llevado, que se supone que si se consume de manera regular, este patrón de alimentación saludable puede incidir en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. De ahí que la alimentación saludable, de acuerdo a la norma nutricional mexicana que aquí les pongo, dice que es un bajo consumo de cereales no integrales, carnes rojas y embutidos, un moderado de leguminosas, pescados y cereales integrales y aceites vegetales, y un alto consumo de frutas y verduras, como decían nuestras abuelitas, consumo de frutas y verduras. La dieta saludable correcta es completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Y cuando uno presume de dieta adecuada en México, pues nos vemos que estamos en un verdadero conflicto porque hemos perdido biodiversidad, hemos perdido nuestra cultura culinaria, estamos llenos de alimentos industrializados, la urbanización nos ha llegado y la inactividad física es bien importante. Y esto tiene costos importantes económicos y en la disponibilidad y los costos en la salud porque aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y, por qué no, el trastorno del espectro autista que se ha incrementado. Como bien puso ya el doctor Perea, hay ventanas para modular el neurodesarrollo y la microbiota intestinal. La dieta materna, por supuesto, influye a través de anticuerpos y metabolitos maternos en el desarrollo de células inmunológicas fetales y en general en el neurodesarrollo. Desde antes del nacimiento, tanto las cosas ambientales, las infecciones, los hábitos dietéticos, el estado mental, el estilo de vida, los cambios metabólicos, el, el estado de salud materna antes de la concepción, durante el embarazo, el tipo de nacimiento y los primeros 3 años de vida. Estos cambios de alimentación con la industrialización han llevado a pérdida de muchos filos y a llevarnos a un estado de desequilibrio de la microbiota intestinal, conocido como disbiosis, que está asociado a la obesidad y a las enfermedades crónicas no transmisibles. Como decía Hipócrates, que la buena salud empieza en el intestino y terminaba diciendo que tu alimento sea tu medicina. Aquí les pongo la pirámide de la, de la simbiosis de la microbiota intestinal con una alimentación basada en frutas y verduras, como ya les puse, y cuando esta pirámide se invierte, pues tenemos una disbiosis, por lo que tenemos que incrementar el consumo de fibras, prebióticos, eh, glucoligosacáridos, fosfoligosacáridos, fructoligosacáridos, fermentados y todos los bióticos. El trastorno del espectro autista es complejo e implica factores genéticos y ambientales, y dentro de los factores ambientales está la microbiota intestinal y ahí el eje microbiota intestino-cerebro. Estas alteraciones del eje microbiota intestino-cerebro pueden ser el origen y el desarrollo y participan en el desarrollo del trastorno del espectro autista. Como claramente puso el doctor Perea desde el principio, desde el principio del embarazo, antes de la gestación, durante el embarazo, el nacimiento y los primeros 3 años de vida, este eje intestino-cerebro
intestino-cerebro tiene que ver con la modulación y la neuromaduración. Y este trío maligno de disbiosis, activación inmunológica materna, disfunción mitocondrial y estrés oxidativo en el medio ambiente influyen en el neurodesarrollo y en la presentación de los trastornos del espectro autista. La microbiota intestinal, como seguramente saben, tiene muchísima interrelación con el metabolismo y con muchos aparatos y sistemas, y sobre todo con el eje intestino-cerebro, que tiene que ver con trastornos tanto psiquiátricos como el trastorno del espectro autista y trastornos neurodegenerativos. Esta eje intestino-cerebro es bidireccional a través de secreciones del sistema inmunológico, sistema neuroendocrino, sistema nervioso entérico, sistema circulatorio, y estos metabolitos alteran el funcionamiento. Estos metabolitos se han estudiado. La microbiota intestinal de los pacientes con autismo se ha estudiado y se sabe que pierden filos, que pierden géneros, que pierden especies, que tienen metabolitos en orina elevados y metabolitos en orina igual disminuidos. Existen no ríos, sino mares de tinta vertidos en la investigación, en la investigación de todo esto. Y en sangre también existen metabolitos elevados y metabolitos disminuidos. Incluso se ha buscado un biomarcador, la toxina tetánica como un biomarcador a través de cómo ingresa al lumen intestinal hasta que llega al sistema nervioso central y altera la conducta. Afecta específicamente las células de Purkinje que están disminuidas en cerebros de autopsias de pacientes con trastornos del espectro autista. Pensando en disbiosis, y que existe este eje intestino-cerebro y que funciona de manera bidireccional a través de metabolitos bacterianos, señales neuroinmunes y neuroendocrinas, pues se antoja que se pudiera manipular a través de tratamientos, ya sea con probióticos, con todos los bióticos, incluyendo los antibióticos, con trasplante de microbiota fecal y con intervenciones dietéticas. Sí, la dieta tiene que ver con los metabolitos. Los metabolitos de la dieta influyen en la modulación de la microbiota, una microbiota adecuada, y tiene consecuencias una dieta inadecuada. Las maneras de modular la microbiota con el uso de trasplantes de microbiota fecal, con dieta cetogénica, libre de gluten, libre de caseína, con omega 3 y con ácidos grasos, con todos los prebióticos, con los probióticos y algunos tipos de antibióticos, tienen un efecto moderado. La modulación de la microbiota con los bióticos a través de la modulación inmune y de neuroquímicos. Decía yo al inicio que hablar de todo esto daría para un simposium de una semana y faltaría tiempo. Me voy a referir a algunos estudios, a algunas intervenciones, tanto de trasplantes de microbiota fecal como de probióticos y de prebióticos, y siendo muy sucinto, diría que todo esto produce o se traduce en mejoría en los síntomas. Y esta mejoría en los síntomas no hay que despreciarla, porque cuando uno trata este tipo de pacientes y ve una mejoría, pues bendito tratamiento que le da mejoría. Igual, con el estudio de dietas libre de gluten y libre de caseína, y hay un estudio, y hay un probiótico que está destacando, que es el Lactobacillus plantarum PS128, que parece ser prometedor en cuanto a disminución y mejoría importante de los pacientes. Incluso ya está farmacológicamente disponible, cuando menos en Europa. Igual aquí otro tipo de estudios. eh, Les digo que existen mares de tinta vertidos en la cantidad de estudios, que todo esto produce síntomas, produce mejoría en los síntomas.
Eh, todo esto se traduce en mejoría en los síntomas y decía yo, no hay que despreciar esta mejoría. Esta mejoría, cuando uno tiene un paciente en esta condición y tiene alguna intervención y ve que hay alguna disminución en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues bendito tratamiento. Por lo tanto, a riesgo de ser iconoclasta, todos los bióticos, la alimentación sin gluten, sin caseína, la dieta cetogénica, más todo lo que se acumule, parecieran como las promesas del gobierno. Mucho ruido y pocas nueces. Quisiéramos tener un mismo examen para definir este espectro del trastorno autista. Sin embargo, no existe una talla única porque no les queda a todos y por supuesto no tenemos una bala de plata para estos pacientes. En conclusión, les diría que el neurodesarrollo tiene que ver con la microbiota intestinal, que existe este eje microbiota intestinal y que tiene que ver con alteraciones del neurodesarrollo y por supuesto con el desarrollo y mantenimiento del trastorno del espectro autista. Los cambios en la alimentación nos han llevado a pérdida de filos, que este eje intestino, cerebro e intestino con todos los aparatos y sistemas de la economía nos han llevado a saber que debemos mantener una dieta adecuada porque es fundamental en la salud y enfermedad. El neurodesarrollo tiene que ver, son ventanas de oportunidad desde antes del embarazo, durante el embarazo y en la alimentación temprana. Que los trastornos neuroendocrinos, las vías neuroendocrinas, los señalamientos neuroendocrinos o los metabolitos bacterianos que influyen en el funcionamiento del cerebro, se antojan para tratarlo. Pero sin embargo, como les decía, siendo iconoclasta, todas las intervenciones, incluido el trasplante, producen mejoría en los síntomas. Es importante mantener una dieta saludable durante toda la vida con la posibilidad de prevenir la existencia de este padecimiento. Estos cambios en la dieta pudieran influir en mejorías en los síntomas. Como decía, no hay una talla única ni tenemos una bala de plata. Importante es el Lactobacillus plantarum, que es una promesa en el tratamiento de estos pacientes y esto no se acaba hasta que se acaba. Muchas gracias.